Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Yo creo que ya podemos dar inicio a la sesión. Ya son las 7:33 de la noche. Hoy va a ser una sesión un poco más corta seguramente de lo habitual. Vamos como orden del día a tener simplemente un punto pues que tiene que ver con mirar cómo vamos con las evidencias 1, 2 y 3 de la actividad de aprendizaje número 4, que es lo que estamos trabajando en esta semana, ¿no? En la semana pasada y esta semana. ¿Qué les puedo decir con respecto a las entregas que han hecho? Tal vez no han quedado claras ciertas cosas y cuál es la diferencia entre un cronograma y el otro. ¿Sí? Entonces yo creo que vamos a tener que reforzar o vamos a reforzar estas cosas junto con las preguntas que ustedes tengan. ¿Qué he visto? Hay algunas entregas que se han hecho ya y he visto que tienen definidas ciertas actividades, tienen definidas ciertos elementos en estos cronogramas, pero pues no sé si de pronto las personas que entregaron no revisaron los documentos. Ahí está claro, ¿no? Hay unas fases, esas fases, digamos, se tienen que identificar y hay que colocarle unos tiempos a esas fases. Buenas noches, William. Entonces, digamos, eso es como lo que creo que habría que retomar o habría que revisar para que podamos aclarar este tipo de cosas. Vamos a hacer una cuestión práctica de cómo podría solucionarse lo de los cronogramas. ¿Listo? No sé si ustedes tengan preguntas y trabajamos sobre las preguntas e inquietudes que tengan. Si no, entonces me voy a remitir a un par de ejemplos que tengo. Ustedes me dirán qué hacemos. Preguntas acerca de las evidencias. Si está claro lo que tiene lo que tiene uno en un cronograma y lo que tiene el otro. Jorge Leonardo. Hola Ricardo, buenas noches. No, pues la inquietud básicamente es qué diferencia hay entre los dos cronogramas. Porque yo había hecho de pronto uno integrando las dos. No sé si se puede entregar así, Ricardo. Listo, entonces miren, ¿qué es lo que se pide? Lo que se pide esencialmente es que ustedes realicen un cronograma, primero el cronograma de producción y luego el cronograma de actividades, ¿cierto? ¿Qué tiene el cronograma de producción? El cronograma de producción, ya les voy a colocar el documento, les voy a compartir para que ustedes vayan revisando y se den cuenta que está en la bibliografía, pues en los materiales. Miren, con el mapa conceptual, ustedes si le están viendo acá, me pueden indicar, por favor. Creo que no hay problema con la visualización, ¿verdad? Sí, sí. Listo. Entonces ustedes tienen el cronograma, el mapa conceptual, y aquí tienen unas fases: fase de investigación, fase de desarrollo, fase de entrega o finalización, y viene, digamos, por último, una fase que es la de evaluación, ajuste y ajuste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Aquí al final hay un ejemplo, hay dos ejemplos, de hecho, aquí están los dos, más que no se ven muy bien. Vamos a ver si lo ampliamos. Miren, eso es un cronograma de producción. El cronograma de producción, ¿qué tiene? Tiene una fase que es la fase, digamos, de investigación, o la fase de diseño, o la fase de revisión, y la entrega final, ¿sí? Aunque nosotros podemos incluir, digamos, en la evaluación, en la fase de revisión, la evaluación, perdón, para luego tener el producto final. Esto es el cronograma de producción. Es algo supremamente sencillo, es algo que ustedes deben concertar con el cliente, ¿verdad? Entonces, como esto es lo general, ustedes le van a decir, miren,
Nosotros estamos haciendo la fase de investigación en donde vamos a recolectar toda la información que necesitamos para poder desarrollar el proyecto, el producto o la multimedia que vamos a hacer. Y en esa fase vamos a demorarnos tantas semanas. ¿Qué necesitamos hacer en esas semanas? Bueno, lo que necesitemos hacer ya se va a empezar ¿a qué? Se va a empezar a colocar en el cronograma de actividades. Entonces, el primer cronograma es un cronograma general por fases. El segundo cronograma, que es el cronograma de actividades, detalla cada una de las actividades de esas fases. Entonces, ¿qué les sugiero? ¿Sí? Les sugiero que hagan dos entregas, ¿no? Que hagan dos documentos. ¿Cómo lo podemos hacer? Es facilito. Voy a permitirme acá colocar, por ejemplo, ustedes tienen, este es el cronograma, primer cronograma. El cronograma de producción, perdón un segundo. Cronograma de producción. Y tenemos unas fases, ¿cierto? Entonces el cronograma de producción viene por fases. Entonces, fase. ¿Qué fase tenemos? Veíamos que teníamos la fase de investigación, diseño. Entonces acá ustedes tienen investigación, diseño, desarrollo, producción. Digamos, hay otras fases en ingeniería de software que son implementación y evaluación. Sí, es un estándar que se llama el estándar ADI, ¿sí? Pero pues bueno, vamos a dejarlo para que no nos embolatemos con lo que está acá. Diseño, que en el diseño va el desarrollo, ¿sí? La revisión y la entrega final. ¿Listo? Entonces miren lo sencillo que es hacer un cronograma. Ustedes lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en cualquier otro programa, en cualquier otro software. Ya luego ustedes, ¿qué es lo que van a hacer entonces? Fecha de inicio, fecha final, ¿cierto? O pueden colocar incluso semana 1 o mes. Ustedes pueden colocar el cronograma de acuerdo a como mejor lo entiendan y a como se les ajuste al proyecto, ¿no? Yo puedo tener seguramente, puedo tener solamente las semanas, ¿sí? Puedo decir semana 1, semana 2, semana 3, etcétera. ¿Sí? Puedo tener las semanas e incluso puedo dividir eso por meses. Si ustedes quieren hacerlo con más detalle, pues entonces pueden dividir esto por meses. Entonces el mes tiene 4 semanas. Perdón. Miércoles, hay que quitar esto primero. Entonces vamos a suponer que comenzamos en mayo. ¿Sí? Entonces mayo tiene semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Lo mismo aplica para las demás, ¿no? Vamos a suponer que esto es junio. Como para el ejemplo, o para el ejercicio, pues. Semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Listo, entonces ya tenemos el cronograma con 2 meses. Ustedes lo pueden hacer para los meses que necesiten hacerlo. Yo puedo decirle la fase de investigación cuánto se nos va a demorar de la primera semana de mayo
a la segunda. Entonces yo digo listo, de la primera a la segunda. Con código de colores puedo decir esto así. Yo puedo decir que el diseño, la fase de diseño se va a demorar, obviamente eso se va a demorar mucho, ¿no? Pero para el ejercicio vamos a suponer, hipotéticamente, que se va a demorar 3 semanas, pero que yo la parte de diseño, la parte del diseño la puedo comenzar en la semana 2, cuando algunas actividades de investigación ya han venido desarrollándose y no debo esperar a que se termine todo, sino que puedo comenzar en esa misma fase. Entonces voy realizando el cronograma. Lo mismo pasa con la fase de desarrollo, revisión y entrega. Entonces yo digo, bueno, ya para la semana 4 yo tengo ciertos elementos y he cumplido con ciertas actividades que me permiten que esa misma semana comience el desarrollo, y el desarrollo se demora estas otras 3 semanas. ¿Sí? La revisión final se va a demorar 1 semana, y la revisión final sí la debo hacer después de que haga todo el desarrollo. ¿Sí? Y por último, ajustes y entrega final. Eso es un cronograma de producción básico, simple, ¿sí? Para que ustedes entiendan cómo es que se debe hacer. ¿Listo? Entonces ustedes hacen esto, lo pueden colocar con fechas, como está en el ejemplo, ¿sí? Como yo les estoy dando, digamos, otra posibilidad, pero ustedes lo pueden hacer con fechas. Fase de investigación, inicia fecha tal, termina fecha tal. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con el otro cronograma? El cronograma de actividades es más detallado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos fundamentarnos en ese cronograma que ya tenemos. Como ya tenemos las fases listas, yo digo, bueno, la fase de investigación, la de diseño y la de desarrollo. Sí, vamos a trabajar estas 3 fases, pero cada fase tiene unas actividades, ¿sí? Entonces yo lo que debo hacer es, si lo voy a dejar por semanas también, si vamos a tener el mismo tratamiento, pues tengo que definir qué actividades de esa fase voy a elaborar en qué semana. Incluso puedo ir más allá y puedo decir quién va a ser el responsable, ¿cierto? Entonces, si dijimos que la fase de investigación dura 2 semanas, pues digamos, insertemos una columna acá, que diga actividad. ¿Actividad de qué? De esa fase, ¿sí? Entonces, de la fase de investigación, insertemos de la fase de investigación yo tengo, por decir algo, 2 actividades. Entonces la primera actividad de la fase de investigación, análisis del sector. Esa es la actividad de esa fase. Entonces recuerden, pueden jugar con los colores para que les quede mucho más. Entonces ya saben ustedes que la fase de investigación tiene una actividad que es análisis del sector. ¿Cuánto se demora? 1 semana. Entonces ustedes van haciendo el cronograma detallado. Que la fase de investigación tiene entrevista con el cliente, ¿sí? ¿Eso se puede hacer en la primera semana también? Sí, se puede hacer a la par de que se va haciendo el análisis del sector, o se demora 2 semanas, pero la podemos comenzar la semana 1. Entonces recuerden que hay unas actividades que se pueden hacer mientras se inician otras. Hay unas actividades que no se pueden iniciar hasta que no se terminen otras, ¿sí? Eso está en el documento. Dependiendo de eso, ustedes van organizando aquí el cronograma. Y así sucesivamente con las demás fases. Entonces, en la fase de diseño, ya ustedes en la fase de diseño, ¿qué han hecho? ¿Quién me recuerda qué han hecho en la fase de diseño? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué hemos hecho?
trabajo en grupo o el diseño de la interfaz. Eso, por ejemplo, el diseño de la interfaz, pero para el diseño de la interfaz, ¿qué necesitábamos antes de eso? Para diseñar la interfaz. La investigación, el análisis del... bueno, ya está ahí. ¿Perdón, el análisis de qué? No, que el análisis del sector ya está ahí, las encuestas de los... Sí, las el encuestas análisis de del los sector. clientes. Después de que hicimos el análisis del sector, a ver si se acuerdan qué hicimos. Análisis de la Una información. encuesta. Eso, y primero hicimos la encuesta, ¿sí se acuerdan? Después analizamos la información, después hicimos un diseño que nos resumiera eso, ¿verdad? Entonces, ojo que ustedes ya han hecho una cantidad de pasos, pues ya hemos visto una cantidad de cosas que van acá. Entonces, vamos a suponer que en lo de la investigación, todo, yo les estoy ahí ayudando a hacer el trabajo, ¿no? Pero pues en aras de que ustedes comprendan en contexto cómo es que vamos a realizar un cronograma que realmente responda a lo que hemos hecho. Entonces, miren, entrevista con el cliente, luego hicimos el diseño del instrumento para hacer la encuesta, luego practicamos la encuesta, hicimos el análisis de esos resultados. Después del análisis de esos resultados, entonces sí vino, creo que la entrevista con el cliente, el brief, vino todo lo que tiene que ver con la parte de diseño, entonces de la construcción del manual de imagen corporativa, ¿cierto? O incluso el manual de imagen puede ser un ítem grande que nos abarque, digamos, el logo símbolo, diseño del logo símbolo, diseño del logo, que nos haya la interfaz, diseño del boceto, de la interfaz, perdón, de la interfaz, etcétera. Entonces, ojo, esto por favor ajustenlo a lo que ya hemos hecho. ¿Por qué? Porque el documento final del proyecto va a llevar todo esto ajustado a lo que hemos venido trabajando. Entonces, si el diseño del boceto lo hicimos en abril, pues coloquen abril, semana 1, ¿cuánto nos demoramos a una semana haciéndolo? ¿Cuánto nos demoramos en el diseño del logo? ¿Cuánto nos demoramos en el brief? ¿Cuánto nos demoramos con la entrevista al cliente? Etcétera. ¿Listo? Vamos, no hemos pasado la fase de diseño, vamos en la investigación, ustedes coloquen todo la investigación, luego lo de diseño, lo que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? ¿Cierto? Y el del diseño está el cronograma también de producción, eso hace parte del diseño. Cuando uno diseña, planea, pues tiene en cuenta todos estos elementos. Y ustedes van ubicando esto. Entonces, ¿cuánto nos demoramos? 1, 2, 3 semanas, bueno, no sé. Eso sí, cada uno va ajustando esto, seguramente les va a coincidir los tiempos porque los diseños de los logos y todo esto fueron evidencias que se entregaron, que todos entregamos más o menos al mismo tiempo. Entonces, ¿se dan cuenta cuál es la diferencia entre este, que es el cronograma de producción, y este, que es el cronograma de actividades? ¿Sí está claro? Sí, Ricardo, sí. Listo, perfecto. Entonces, digamos, eso era algo que tenía que resolver, que tenía que abordar ahora, porque creo que era el inconveniente ahí que teníamos, que estábamos ahí como patinando de acuerdo a las entregas que se han hecho. Entonces, para las personas que entregaron ya, yo les hice la retroalimentación. Esta grabación les va a servir mucho para los que no hayan estado y hayan entregado, porque pueden hacer la entrega de nuevo teniendo en cuenta estos elementos. Hay tiempo todavía. Aprovechen que es así de sencillo, es muy fácil, ¿sí? Les dejé el tiempo, ¿para qué? Para que el último punto, que es el acta de validación del cliente,
de la propuesta conceptual, el boceto y esto que ya se ha venido adelantando, pues hayan tenido tiempo para reunirse con la persona o con las personas, los clientes potenciales. En el caso de que no se hayan podido reunir por X o Y razón, pues es necesario que hagan la entrega de todas maneras, hagan el acta, ¿cierto? Y que la dejen por lo menos estructurada para que la puedan aplicar luego. Hay casos, por ejemplo, hay un par de proyectos que son del sector educativo y pues los profesores están en paro, han tenido inconvenientes y eso es entendible, entonces pues no hay lío con ese tema. ¿Qué es lo que me interesa? Que quede claro, que vayamos avanzando y que las personas que todavía tienen entregas por hacer aprovechen este espacio estos días para que terminen de entregar. Entonces digamos era lo que tenía como en el tintero. No sé si hay alguna duda adicional, no sé si hay alguna pregunta adicional. Bueno, el acta. Ustedes tienen ya las normas para la elaboración del acta, ¿listo? ¿Qué es lo que se necesita? Entonces, ojo con eso. Y ojo a lo siguiente, antes de que se me vaya la paloma. Ustedes, todas las actas que vayan a hacer, todos los documentos que vayan, digamos que sean soporte del proyecto, deben estar en papel membreteado, en papel de la empresa. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen un diseño, ya tienen unas piezas gráficas que han realizado, úsenlas. Hay muchos de ustedes o varios, ¿no? Que no sacaron 100 en alguna actividad solamente por ese detalle, ¿sí? Entonces, por favor, siempre las actas todas teniendo en cuenta el membrete, teniendo en cuenta qué debe tener un membrete, cómo debe estar presentado el acta, ¿sí? Y en el documento de actas y normas y todo esto, pues está claro cómo se debe hacer un acta y cómo se debe hacer un informe. Entonces las actas son un poco más sencillas, no hay necesidad de ponerle índice ni nada de este tema, pero sí es necesario que ustedes cuando vayan a hacer cualquier reunión en donde se concerte con el cliente y que él les vaya a dar un aval, eso quede por escrito. Entonces el acta de validación es ¿qué? Es un documento en donde usted, el cliente o usted y las personas de la empresa a las que les está haciendo el trabajo dejan claro qué elementos de esa propuesta conceptual o del boceto del diseño de la interfaz gráfica que se les presentó y cronograma de actividades del proyecto, que de todo eso están, digamos, les parece a ellos que está bien, qué es conforme y qué inconformidades hay. Inconformidades en el buen sentido de la palabra. Hay cosas que, por ejemplo, ellos pueden decir, bueno, en el cronograma de actividades ustedes tienen una semana para recolectar la información, pero esa semana nosotros no estamos. Entonces, no podemos atenderlos o porque estamos en cierre contable o porque tenemos una visita de calidad, bueno, no sé, dependiendo de qué situación se presente, el cliente le puede decir, no, ese cronograma debemos actualizarlo, eso lo deben dejar en el acta. De igual forma, la parte conceptual, la parte del boceto, del diseño de la interfaz gráfica, los clientes a veces no saben qué quieren, ¿sí? Y a veces les parece que digamos, los componentes gráficos deben tener ciertos elementos que a ellos les parece que debería ir. Ojo, ustedes, es responsabilidad de ustedes orientar al cliente, decirles, mire, es mejor que el diseño sea limpio, que la interfaz gráfica sea funcional, que no tenga tanto movimiento, que no tenga tantas imágenes, que el contraste sea bueno entre los colores neutros, colores blancos y los colores de la paleta de su manual de imagen corporativa, que sea acorde al logo, que el logo tenga un tamaño visible, que esté en la parte superior izquierda. Bueno, ustedes deben de alguna forma, como todos esos elementos de composición visual que ya hemos estado estudiando, ponerlos en práctica y
hacerle caer en cuenta al cliente qué es lo que de alguna forma se va a desarrollar, qué es lo que se quiere mostrar. Hay muchas personas que quieren ver eso lleno de cosas, pero lo funcional, y eso no me lo inventé yo, ni se lo estoy diciendo, ni se los estoy diciendo porque por una razón diferente a que, digamos, las empresas más prestigiosas, las empresas que más éxito tienen en la internet, como Google, como Hotmail, etcétera, tienen interfaces gráficas simples, minimalistas, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo de, mire, si usted quiere que todo le baile, todo eso le quita no solamente visibilidad a lo importante que es la información y a los servicios que usted va a ofrecer, sino también tiene que ver con los tiempos de respuesta de una página, de una aplicación o del servidor a donde se esté accediendo y usted tenga pues sus productos y servicios ahí. Entonces todos esos argumentos son los que ustedes tienen que exponerles a los clientes cuando vayan a mostrar su propuesta visual. La propuesta visual tiene un componente comunicativo importante que se basa en la teoría del color y todos los elementos que ya mencioné anteriormente, pero no hay que dejar a un lado la cuestión técnica, ¿listo? Todo lo que tiene que ver con transferencia de datos, con carga de imágenes, etcétera. ¿Ok? Entonces, en el acta deben quedar todos los comentarios que hagan los clientes con respecto a los bocetos y las propuestas que ustedes les presenten, qué dijeron ustedes acerca de eso, qué concertaron y, digamos, si hay tiempos de entrega para un nuevo boceto y demás, todo eso debe quedar ahí. Entonces, en el acta debe estar absolutamente claro todo eso. ¿Listo, William? Esos son los 3 elementos que tenemos, esos son las 3 evidencias que hay que entregar. Entonces, creo que pues es como lo que teníamos para resolver hoy. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Si tienen alguna pregunta adicional, por favor, ahora mismo lo podemos resolver en el caso de que tenga la solución en el momento, ¿no? Yo no me las sé todas, pero pues si no se puede resolver, seguramente les tendré respuesta mañana en el resumen de la sesión en línea. Esto pues era como lo que nos convocaba el día de hoy. Ya es la segunda sesión para atender los avances de estas evidencias. Entonces, no sé, si no hay más preguntas, creo que ya podríamos dar finalizada la sesión. Sé que... bueno, sí, William, digamos, tiene un caso particular porque él está desarrollando el producto multimedia para él mismo, para su empresa. Entonces, pues es digamos, es un poco más fácil porque está más claro todo, ¿sí? Si ustedes estuvieran en el mismo... tuvieran el mismo caso, pues digamos no habría ningún inconveniente tampoco. Entonces no hay nada que nos impida avanzar incluso de mejor manera en este caso, William. Muchas gracias por la atención a todos. Cualquier inquietud adicional ya saben cuáles son los medios de contacto, ya saben por dónde me pueden encontrar: WhatsApp, mensajería interna, por el chat de Gmail. Buena noche a todos, buen fin de semana, que les termine de rendir mucho. Para los que ya terminaron o están acabando, revisen todo lo que tiene que ver con la actividad número 5, que es una actividad interesante, que es vamos a trabajar con HTML. Entonces esas interfaces gráficas que ustedes están haciendo todas bien elaboradas, las vamos a llevar a HTML para que no se vean solo imágenes, sino que sea un documento o un archivo que se pueda subir a un servidor y se pueda visualizar desde un navegador. Eso va a ser nuestro primer ejercicio. Jorge Leonardo.
Señor, levantó la mano. Un poco el tema, fuera del tema. Es muy difícil, o qué tan complicado es subir una base de datos a una página web. ¿Qué tan complicado es asociar una base de datos a una página web? Sí, pues, ¿es fácil o es un poco complicado? Pues, a ver, asociar una base de datos a una página web no es tan complejo ahora. Tiene de alguna forma un trabajo mucho más elaborado que trabajar simplemente en HTML, porque el HTML por sí mismo no soporta solamente etiquetas y no, digamos, no se concibió en sus inicios como para poder trabajar con bases de datos. Sin embargo, los lenguajes de programación que se usan en entornos web, llámese Java, llámese PHP, ASP, todos están soportados por HTML. ¿Qué pasa? Que necesitamos conocer el lenguaje HTML, lenguaje por etiquetas, necesitamos conocer también el lenguaje de programación del lado del servidor, llámese PHP, .NET, Java u otro, para poder de alguna forma acceder a una base de datos en un servidor, en un motor de base que, digamos, en un motor de base de datos que tengamos instalado en el servidor. ¿Qué pasa? Que si nosotros vamos a pensar en trabajar con bases de datos, sería para un proyecto de un portal grande donde podamos administrar la información nosotros mismos, donde tengamos de alguna forma que guardar información, consultarla, hacer eliminar datos, ingresar datos, porque para eso es un sistema con bases de datos, ¿no? Ahora, ¿lo vamos a ver? Sí. Yo les decía a ustedes que vamos a trabajar lo que más se usa en el mercado, lo que más piden las empresas, y nosotros vamos a trabajar con motores de base de datos gratuitos, MySQL o MySQLi, con lenguajes de programación PHP seguramente, que es también un lenguaje de programación abierto, con muy buen soporte, ya va en su versión número 7, es la última, pero vamos a trabajar creo que con la 5.6, y pues sí es un poquito más complejo, ¿no? Hay herramientas que nos facilitan el uso, nos facilitan la instalación de los motores de base de datos, etcétera, pero digamos me extendí mucho como para no darle una respuesta sin contexto, pero sí es diferente, ¿no? Es bien diferente trabajar solamente HTML porque son informaciones, digamos, son páginas que simplemente se pueden modificar cuando uno ingresa a trabajar con el HTML, ¿sí? Y son un poco más estáticas de alguna forma que las páginas que se trabajan cuando tenemos bases de datos. Hay todo un constructo de trabajo mancomunado entre personas y programadores que han elaborado, digamos, herramientas como Joomla, como cualquier otro gestor de contenidos, en donde, usando bases de datos, podemos ingresar como si estuviéramos trabajando en un documento de Word, hacer, digamos, todos los cambios que se necesitan hacer en una interfaz de ese tipo y guardarlo como si fuera también un documento en Word para que posteriormente la página, digamos, nos pueda funcionar de forma transparente. Entonces eso lo vamos a ver, si es un poquito más complejo, pero no es nada que no se pueda trabajar ni que nos vaya a quedar grande. ¿Listo? Buenas noches a todos entonces. Vale, Jorge. Buenas noches a todos y espero que cualquier inquietud me la hagan saber. Muchas gracias por la atención y estamos en contacto.